Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Damián? Te habla Bianca Figueroa. Hola Bianca, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Buenísimo. Bueno, comentame un poco qué es lo que sucedió anoche, ¿no? Con el incendio de esta planta nuclear y cuál es el escenario que va a suceder en estos días. Sí, mira, lo de anoche creo yo que fue el punto máximo, si quiere, de tensión dentro de una guerra que ya se puede definir como de características brutales y de mucha violencia, con consecuencias muy graves, porque bueno, se está dando en Europa, pero ayer, digo, fue algo que creo que fue un punto de inflexión porque se atacó una central nuclear muy importante, en la central nuclear de Zaporía, que es la más grande de Europa, ¿no? Y esto Sí. claramente generó un momento de mucha angustia, de mucho miedo y de mucho temor, porque nada, con el recuerdo de lo que puede significar un accidente nuclear y las consecuencias que eso puede tener, uno recuerda lo de Chernobyl, que Sí. también sucedió en Ucrania, digo, esto podría según lo que dicen los expertos, haber sido muchísimo más grave que eso y hubiese afectado no solo a Ucrania, sino también a Rusia y seguramente a gran parte de Europa. Entonces, aparte estaba el interrogante sobre por qué Putin habría decidido hacer semejante maniobra, utilizar esa estrategia en medio de la guerra. Por suerte, a las pocas horas se pudo saber que hubo un ataque muy cercano, pero que no causó ningún tipo de daño. Y Ajá. bueno, y empiezan las especulaciones sobre nada, de qué se trató de esto, si fue un error, si fue un aviso, si Putin es capaz de generar de semejante desastre nuclear, Está bien. que creo yo que bueno, sería una jugada ya absolutamente, hasta podríamos decirlo, suicida, ¿no? Porque digo, lo podría afectar al mismo. Bueno, y pone en cuestión, obviamente, y le da un dramatismo aún mayor a esta guerra, y generó, bueno, muchas reacciones a nivel internacional. La más importante, que la OTAN hoy frente a esto, obviamente la condena fue muy fuerte, se Sí. está cohesionando cada vez más el frente, si se quiere, anti-Putin. Putin me parece que el panorama que él previó para esta guerra en Ucrania se le ha complicado de acá, de cuando empezó hace una semana, el jueves pasado a hoy. Yo creo que ha cambiado mucho el panorama. Y digo esto porque encuentra que hay un Occidente, la Unión Europea se está mostrando muy sólida, muy fuerte en cuanto a provocarle bueno, el mayor daño posible, siempre con un límite, que es tratar de no expandir esta guerra. Por Sí. eso hoy la OTAN salió a decir que no iba a involucrarse con soldados, no iba a haber tropas de la OTAN ahí, tampoco iban a intervenir en el espacio aéreo, es decir, con el argumento de que la OTAN, es decir, los países europeos y Estados Unidos no quieren involucrarse directamente en la guerra porque creen que eso sería todavía aún peor, porque expandiría la guerra hacia toda Europa. Así que uno puede Bien. imaginar las consecuencias de todo esto. Entonces, lo que yo pienso es que Putin hoy en día debe estar haciendo evaluaciones todavía, debe estar más preocupado, mejor dicho, de lo que estaba hace una semana. Esto no quiere decir que no siga avanzando y que quiera cumplir su objetivo, pero me parece es interesante esperar 48 horas para ver de Ujú. qué manera esto va evolucionando, ¿no? Este tema, cómo se seguirá comportando Occidente y cómo se seguirá comportando Rusia, hasta dónde Damián, irá Putin, por qué todavía, sí, perdón. te hago una consulta. Entonces, ¿es posible que esta guerra se transforme en una guerra nuclear a partir de esta amenaza, no? Mira, yo creo que, a ver, es muy difícil saberlo y decirlo. Me parece Ujú. que es una apuesta que no le conviene a nadie. Me parece que sería una decisión absolutamente Errada. temeraria y definitiva. Ujú. El incidente de ayer o la situación de ayer generó muchas dudas, pero bueno, a mí me parece que no, que es muy difícil esperar eso, porque de nuevo es un escenario de absoluto caos. Yo Y, no creo que Putin, me parece a mí, digo, teniendo en cuenta, pensando que Putin toma decisiones racionales, avanza hacia ese punto. Lo que sí es verdad que Putin se va a mostrar, me parece que se está mostrando quizás cada vez más, no sé si desesperado, pero lo que hizo ayer también, uno podría decir, le complica más a él todo el panorama. ¿Por y, qué? Porque hace más fuerte el posicionamiento en contra de él,
Él encontró una resistencia muy fuerte por parte de grandes sectores de la población ucraniana. Claro. No ha tomado todavía, no ha entrado a Kiev, que uno puede pensar que tampoco entró a Kiev porque espera negociar. Algunos analistas dicen que él se quiere quedar solamente con el este. Eso es lo que te iba a consultar. ¿Qué están esperando Sí. las autoridades? Bueno, hubo una primera reunión, una segunda. ¿Qué va a suceder en la tercera? ¿Qué están esperando o cuál es el escenario o cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que lleguen a un acuerdo y se termine la guerra? Y mira, ahí habría que pensar en cuál es el escenario de mínima que podría conformar a todos. Cosa muy difícil. ¿Cuál sería a Putin lo que lo podría conformar? Y por lo menos quedarse con una parte de Ucrania, si se quiere Crimea, que bueno, ya lo tiene, Donbass, la región de Donbass, quizás Sí. Odessa, que es ahí un lugar estratégico porque también controla el Mar Negro, y de cierta manera conseguir alguna garantía de que el resto de Ucrania, lo que quede de Ucrania, si quiere la parte oeste, para decirlo así, de alguna manera, se comprometa a no ingresar a la OTAN, Claro. no aliarse, si se quiere, con la Unión Europea. Ese sería quizás de mínima lo que Putin aceptaría. Ajá. Ahora bien, ¿qué aceptaría Occidente? Yo creo, Occidente, y ahí meto a Ucrania en lo mismo. Sí. Yo creo que Occidente, lo más importante es frenar la guerra, frenar el éxodo de refugiados, que ya se está transformando en el más grande casi de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Tremendo. Superior al que fue en Siria y demás, que es tremendo, frenar la muerte, la destrucción, se quiere que el gobierno de Zelensky sobreviva sobre eso, y quizás ahí negociar con Putin y decirle, bueno, hasta acá llegaste, y darle alguna garantía de que por lo menos en el corto o mediano plazo Ucrania o la OTAN o la Unión Europea no va a insistir para que la OTAN se incorpore. Me parece que esos son de mínima los dos grandes escenarios. Bien. Yo creo que Putin no va a frenar su ofensiva hasta frenarlo, hasta cumplirlo. Claro. Por eso digo que no haber conquistado Kiev también quizás es una señal de Putin para decir, bueno, hay un espacio para negociar todavía. Bien, bien. ¿Quién se sienta con Putin a negociar? Ese es el tema, ¿no? Y respecto a las otras potencias o, bueno, otros países de Occidente como es Estados Unidos, ¿se irán a meter en la guerra? ¿Qué están esperando? ¿Cuál va a ser la posición que van a tomar a partir de, siguiendo todo este discurso que están llevando a cabo, ¿no?, en contra de Rusia? Mira, desde el primer momento Estados Unidos tiene la postura que empezó, si quiere, hace unos años cuando decidió desengancharse o irse de Medio Oriente. Sí. Estados Unidos no se va a involucrar con soldados. Estados Unidos dejó de ser el ordenador del mundo. Digo, ese país que ante cada conflicto intervenía, ponía sus tropas, intentaba ordenar, no lo va a hacer más. ¿Por qué? Porque hay una opinión pública que no lo quiere hacer, tanto de los demócratas como de los republicanos. Es casi una política de Estado, ¿no? Bien. No es una cuestión de Biden o de Obama o de Trump. Me parece que ninguno. En ese sentido, yo creo que obviamente no va a haber soldados norteamericanos, estadounidenses, no lo va a mandar, no va a intervenir el espacio aéreo tampoco. Sí, lo que sí está haciendo Estados Unidos con mucha fuerza, está impulsando sanciones muy fuertes económicas contra Rusia, pretende con eso doblegarlo. No, me imagino que también como Europa está enviando armamento, está tratando de fortalecer el posicionamiento, busca debilitar a Putin. Es una jugada que necesita hacer. No creo que eso frene la guerra, no creo que eso frene a Putin, porque a Putin, lamentablemente, lo único que lo puede frenar es contraponerse un poder similar o superior militarmente hablando. Claro. Si Estados Unidos lo quiere, lo puede hacer, porque la potencia militar de Estados Unidos, el potencial militar, es muchísimo más grande que el de Rusia, muchísimo más grande. Pero de nuevo, pasamos a lo de antes. Eso desencadenaría una guerra aún mayor, con consecuencias a mediano plazo. Seguramente Occidente ganaría esa guerra, pero lo que deja en el camino sería dramático, ¿no? Totalmente. Y bueno, hablando de posiciones de potencias, ¿qué está sucediendo con China? ¿Cuál es la posición con respecto a esto que está sucediendo? Y mira, China está en una posición ambigua, si se quiere, y muy incómoda, ¿no? Porque obviamente, Rusia se había transformado, un poco antes se transformó quizás en su socio principal. La alianza de Xi Jinping con Putin fue muy evidente antes de la guerra. Claro. Ucrania también tiene una relación con Ucrania en términos comerciales y demás. Por ahora uno lo podría calificar de China no salió a pegarle a Putin, ¿no? Una posición ambigua, no salió a condenarlo.
ni al principio ni ahora en Naciones Unidas se abstuvo de una condena tan fuerte Sí. que hubo de la mayoría de los países del mundo. Está haciendo equilibrio. Los analistas que conocen cómo se comporta China creen que está en una situación muy incómoda frente a esto. Ve que también se sorprende con la actitud y cómo la Unión Europea ha reaccionado fuertemente y cohesionada, fuertemente en el sentido que lo que uno pensaba de la Unión Europea es que reaccione de manera débil o que no se pueda coordinar. Y esto no sucedió, esa es la gran sorpresa de todo esto. Claro. La Unión Europea salió muy firme a responder, si bien no militarmente, pero salió muy firme, muy unido. Sí. Y eso me parece que a China también le hizo ruido, porque se sorprendió con esa actitud, también la de Estados Unidos. China está a la espera, China no quiere involucrarse, no quiere involucrarse más de la cuenta, y de cierta manera es un país que podría aparecer como intentar mediar o Bien. tratar de calmar a Putin, pero hoy por hoy no lo veo en esa posición. Yo creo que está expectante, preocupada y también viendo su propia política exterior, que es históricamente, o por lo menos en los últimos años, no inmiscuirse en conflictos ajenos y demás. Entonces, me parece que por ahora lo hace haciendo equilibrio, pero sin ponerse del lado, sin condenar a Putin, claramente, ¿no? Cuando Claro. ya son evidentes, hay un montón de razones para hacerlo. Bien, Damián. Bueno, muy interesante todo lo que nos acabas de contar, el análisis que hiciste sobre esta guerra y sus posibles desenlaces. Estaremos en comunicación seguramente en los próximos días porque, bueno, seguramente habrán noticias, ¿no? A disposición y cuando quieras la seguimos. Bueno, gracias, Damián.